Afortunadamente parece que Siria se está levantando. Está harta de permitir que Estados Unidos los saquee, que les roben su petróleo. Lo hemos platicado en diversos videos en los cuales hacemos hincapié a la situación de Siria. Cómo instan a la ONU a tomar medidas en este momento para que Estados Unidos deje de robarles. No están pidiendo nada del otro mundo, únicamente que los regañen, que los detengan de los saqueos que están viviendo en estas zonas que el propio Estados Unidos mantiene en conflicto para poder seguirles robando. Y Siria dice, a ver, Organización de las Naciones Unidas, tú eres... Y Siria dice, a ver, Organización de las Naciones Unidas, tú eres el responsable de la paz mundial. Voltéanos a ver. Mira lo que nos está haciendo Estados Unidos. Nos están robando todos y cada uno de los días y nadie hace nada al respecto. Tú puedes hacerlo, se supone que es tu trabajo. Es por eso que Siria finalmente reunió el valor, el coraje, o simple y sencillamente ya están hartos, y le solicitaron a la ONU que tomara las medidas necesarias contra Estados Unidos por su ocupación en partes del territorio sirio, así como por la extracción ilegal de recursos naturales en estas mismas áreas. Porque si tranquilamente pueden llegar y robar, quiere decir que cualquiera puede hacerlo, porque sancionan a Rusia por invadir, por ocupar estas partes de Ucrania, si nadie hace nada con lo que hace Estados Unidos en Siria o en cualquiera de los otros países en los cuales se presume lleva su democracia. Damasco exigió también una compensación a Washington por lo que describió como el saqueo del gas y el petróleo de la nación, el saqueo más grande de su historia. Obviamente tenía que venir del país que está más acostumbrado a robarle a todos. El medio de comunicación de este país, Sana, compartió precisamente una carta que fue enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Siria al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este hombre que ya sabemos que no sirve para absolutamente nada, pero bueno. La obligación es enviársela a este secretario general, así como a Albania, que ocupará la presidencia del Consejo de la ONU en el mes de septiembre. En este momento la tiene Rusia. Esperemos que están enfocados principalmente en tratar de dar a conocer todo lo que ocurre en Ucrania, tratar de proteger también a lo que es África. También en este caso ya se envió la solicitud a Rusia, pero como ya se va a hacer el cambio y la mayoría de los países tienen completamente cerrado al representante de la ONU ruso, pues no puede como tal servir de mucho en este momento, ni siquiera para ellos. No los toman en cuenta, todo lo que tiene que ver con Rusia ya saben que es rechazado, por eso tomaron la decisión de enviárselo a este nuevo país, Albania, que va a dirigir el Consejo de Seguridad a partir de este mes de septiembre. Los diplomáticos sirios les solicitaron a este organismo internacional que pongan fin a las violaciones del derecho internacional y a la propia Carta de la ONU por parte de Estados Unidos, que está estacionando tropas ilegalmente en el noroeste y sureste de este país. 2 regiones invadidas por Estados Unidos y nadie ha hecho nada en absoluto. En el momento en el que Rusia tomó la decisión de realizar sus actividades militares en Ucrania, todo el mundo lo atacó, todo el mundo se manifestó en contra de Vladimir Putin, pero si Estados Unidos invade, llega a Siria, toma control de estos territorios y todavía se da el lujo de robarles y nadie les dice nada, ya sabemos quién gobierna realmente la ONU. Pero
El ministerio afirmó que, además de esto, Washington y los grupos militantes aliados también son culpables de saquear la riqueza y los recursos energéticos de este país. Llegan, les roban y nadie dice nada al respecto. Esta frase es la que vamos a decir todo el tiempo porque no es posible la libertad que le dan a Estados Unidos de llegar, robar, establecer sus bases militares y seguir como si nada en el mundo, seguir gobernando el mundo, de hecho. Según las estimaciones citadas por esta carta, el daño directo e indirecto causado al sector petrolero y mineral de Siria por el ejército estadounidense entre los años 2011 y 2023 asciende a aproximadamente 115.200 millones de dólares que le debería Estados Unidos a Siria por todo el petróleo, gas y todo lo que se han robado. Eso es lo que conocen. La cifra puede ser mayor. La carta concluía exigiendo que los funcionarios estadounidenses rindan finalmente cuentas por estos robos y que la administración estadounidense se vea obligada a compensarlos. También exigieron la retirada de todo el personal militar estadounidense de Siria y el regreso de todos sus campos de petróleo y gas al control del gobierno. Lo comentamos en un video anterior. ¿Cómo utiliza Estados Unidos el conflicto en este sector? ¿Cómo lleva pipas para llevarse todo el crudo, el gas, transportarlo a Irak, que es otro país en el cual Estados Unidos llegó a llevar su democracia, y ya sabemos cómo acabó, con la destrucción de la mayor parte del país, viviendo en la miseria, en la pobreza? Y mientras tanto, le roban a Siria. Es la forma más rápida de conseguir los recursos. El general Mark Milley, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, predijo casualmente que la presencia militar estadounidense en este país continuaría en un futuro previsible. No se van a ir. Ellos tienen la firme intención y las órdenes de seguir en Siria, saqueando todo el petróleo y el gas que necesitan. Porque recordemos que en este momento el petróleo subió su precio, porque en este caso Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, todos los países que conforman la famosa OPEP, los países exportadores de petróleo y sus aliados, todos tomaron la decisión de una enorme reducción en la producción de barriles de petróleo diarios. Arabia Saudita redujo 1 millón, Rusia redujo 500,000 y ya alargaron el tiempo de esta reducción hasta finales de este año e incluso quizás hasta el próximo mediados de 2024. En ese entonces van a volver a analizar la situación y ver si continúa esta producción un poco más limitada, pero que finalmente Rusia está cumpliendo con sus acuerdos. También Arabia Saudita, Emiratos Árabes, todos los países cumplen con la cuota necesaria, ni más ni menos. Entre menor cantidad de petróleo estén extrayendo, mayor será su valor. En declaraciones, de hecho, a un canal jordano, Al-Mamlaka, señaló que Washington, general Mark Milley, señaló que Washington nunca se alejará del Medio Oriente en todo su conjunto, porque lo necesitan. Citó el supuesto peligro que representan los restos del Estado Islámico, el antes ISIS, en esta región, y también reconoció que el petróleo es una de las razones claves por las que Estados Unidos no se va a retirar de esta zona, porque necesita el petróleo de esta región, lo saquea impunemente sin que nadie le diga nada al respecto, y lo reconocen en un canal de televisión. Aquí está la prueba. No podemos pasar el video, obviamente, por este asunto del copyright, pero la prueba está en que ellos reconocen frente a las pantallas
que llegan a estas naciones a robar y nadie les dice nada. Siria entró en conflicto en el 2011, cuando grupos de oposición se levantaron contra el gobierno del presidente Bashar Assad. En el 2015, Assad invitó al ejército ruso, esa es la diferencia, invitó a Rusia, no a Estados Unidos, a ayudar a sus fuerzas contra la lucha de este asunto del Estado Islámico. Washington había lanzado su propia campaña militar un año antes, pero no fueron invitados por Siria. Ellos únicamente dijeron, nosotros vamos a luchar contra ese ISIS. Y luego, lo único que hicieron fue llegar, instalarse y saquear. Y es entendible que la ONU no diga nada al respecto, porque hubo un ataque del ejército estadounidense que se realizó en mayo contra la provincia siria de Idlib, donde presuntamente estaban tratando de llegar a un supuesto dirigente de Al Qaeda. Pero en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reveló que este ataque de los militares estadounidenses no se cobraron la vida de ningún dirigente de Al Qaeda, sino de un civil, un señor de 60 años que no tenía absolutamente nada que ver con la guerra. Se presentó un informe de las violaciones de los derechos humanos en Siria en el periodo de sesiones número 54 de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en el texto reza, el 3 de mayo, un ataque con un dron del Comando Central de Estados Unidos en Kurkania, al norte de Idlib, se cobró la vida de un civil de 60 años. Y por el otro lado vemos a los medios occidentales diciendo, Estados Unidos acaba con líder de Al Qaeda. ¿Con qué cara? Cuando acabaron con la vida de un civil. Según el organismo, los militares estadounidenses afirmaron inicialmente que el ataque iba dirigido contra un alto cargo de Al Qaeda, pero más tarde, de forma muy silenciosa, dijeron que iniciaron una investigación formal tras completar el proceso de evaluación de credibilidad relacionado con bajas civiles. Informan de uno, pero no cuántos realmente perdieron la vida con este dron. La comisión no encontró pruebas de que el fallecido no fuera sino un civil o de que participara directamente de otro modo en las hostilidades, por lo que está pendiente el resultado de la investigación llevada a cabo por Estados Unidos. ¿Y cómo creen que va a acabar esa investigación? Efectivamente, diciendo que sí, era algún o civil o algún miembro de Al Qaeda, no tan importante, pero miembro, para lavarse las manos y seguir saqueando a Siria. Esperemos que la ONU haga algo al respecto. Esperemos que finalmente se fajen los pantalones y se manifiesten en contra de Estados Unidos, que ya sabemos que no va a pasar porque es quien les paga el pan. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.